Dios los continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Renuevo Espiritual. Hoy, para compartir un tema interesantísimo, vamos a hablar acerca del conformismo, de la autocomplacencia, de la aceptación o mediocridad. ¿Qué cree usted? ¿En qué lugar usted se ubica? ¿En la autoaceptación? ¿En la mediocridad? ¿En dónde? O la autocomplacencia. Bien, vamos a tratar este tema tan interesante. La invitación es a que usted se mantenga allí en sintonía, reportándose de donde nos observa. Para nosotros es un enorme placer compartir con todos ustedes este momento tan especial de renuevo espiritual. Enviamos un cordial saludo a nuestro estimado hermano Diego Jiménez en los controles técnicos de Dynamis Asturias 102.2 FM. A toda la audiencia, a toda la gran audiencia de Dynamis Asturias, un cordial saludo a los que nos escuchan desde sus coches, desde sus casas, desde cualquier lugar donde nos escuchen en el territorio asturiano, en el territorio español. Palabras de bendición para todos ustedes y a la fiel audiencia de Renuevo Espiritual, aquellos que nos observan a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo Asturias. Son un grupo de hermanos que siempre nos están apoyando aquí en Asturias, en España, en Europa y en el mundo, porque frecuentemente recibimos mensajes de hermanos desde Perú, desde Colombia, República Dominicana, entre otros muchos más, desde Guatemala, desde las Antillas holandesas y otros lugares donde nos hacen llegar unos mensajes muy emotivos que nos llenan de muchísima alegría. Hermana Keila, hoy hemos iniciado este programa de Renuevo Espiritual para hablar acerca del conformismo, un tema que creemos será de mucha bendición para toda la audiencia. ¿Qué piensas tú? Muy buenas tardes, estimada audiencia. Por supuesto que es un tema excelente para hablarlo un día como hoy en este programa Renuevo Espiritual. Conformismo, ¿qué es el conformismo? Muchas veces lo confundimos con lo que es la aceptación, la autocomplacencia, o el conformismo es mediocridad. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el conformismo. Vamos a preguntarnos si en verdad el conformismo es un estilo de vida, si hemos caído en ese terreno, cómo darnos cuenta que estamos viviendo una vida conformista, cómo salir de ello. Bueno, el equilibrio entre lo que es el conformismo y también lo que es esa ambición que no es nada sana, ¿no? Lo que es el exceso de ambición. Bueno, yo creo que hoy es un tema para mucho debate, porque yo creo que el tema del conformismo va más allá y es más profundo de lo que nosotros lo mencionamos como palabra conformismo, ¿no? Porque yo considero que hay circunstancias de nuestras vidas que algunos lo verán como un conformismo, pero muchas veces también hay que tener el uso, ¿verdad? Hacer el uso de la razón y más todavía en la voluntad de Dios. Vamos a llevar mucho esta palabra conformismo a lo que es la palabra del Señor, lo que es el conformismo espiritual también. Así que bueno, estén atentos para que ustedes también puedan tomar participación en este programa de Renuevo Espiritual, hoy con el tema conformismo. Ya tenemos personas que están en sintonía, como nuestra hermana Caterine Lobato Loyola desde Perú. Dios le bendiga mucho, hermana, nos alegramos muchísimo de verla conectada, aleluya, amén. Ella está aquí compartiendo, animando que todos se conecten, que se conecten gracias al programa, hermana, de verdad, gracias por todo el apoyo, gracias por ese aprecio, por ese afecto, le tenemos mucho cariño, que el Señor la siga bendiciendo y respaldando también en esos programas preciosos, muy edificantes, instructivos y educativos que están llevando a cabo el grupo de jóvenes juntamente con el pastor Luis Mesa Bocanegra en la iglesia de Surquillo para el programa o para la programación de Betel Televisión, como por ejemplo el programa que está dando bastante de qué hablar y hablar bien, ¿no? Que es Generación, sí. Un programa muy educativo. Así que a todos ustedes, ánimo, fuerzas, que el Señor siga dándoles la gracia y la sabiduría para debatir estos temas tan profundos como los que se están debatiendo en ese programa. Vamos a ver aquí quién más. La hermana Dolores, creyente de la iglesia de Oviedo, está en sintonía. Dios le bendiga muchísimo, hermana Dolores. La hermana Giovanna Astrid está en sintonía. Amira Chávez está en sintonía. Desde Castellón, Sara Pacherres Díaz está en sintonía. Amén. El hermano Carlos Olaeche desde Cabaña Quinta está en sintonía. La hermana Zenaida Romero también está en sintonía, que es la madre de mi querido esposo. Desde aquí de Oviedo está enviando saludos a ella. Amén. Les recordamos que estamos ubicados en la calle Coronel Boves, número 26
Bajo. Allí estamos efectuando servicios los domingos a partir de las 11 de la mañana. El resto de servicios los estamos realizando online. Por cierto, mañana tendremos nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar con el estudio de Filipenses. No se lo pierdan. Amén. A partir de las 7:30 de la noche, hora de España, daremos inicio al culto de doctrina mañana. Amén. Bien, hoy para tratar el tema sobre el conformismo. Este es un tema que cada uno de nosotros debe interiorizar. Debemos aprender lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, nos enseñan al respecto, sobre lo que la vida misma nos enseña también con respecto a este tema tan importante. Gracias una vez más a toda la audiencia por reportar sintonía, por estar con nosotros, por darnos su apoyo, todo su amor y todo este gran cariño. Estamos muy emocionados porque hemos cumplido 3 años de estar en Renuevo Espiritual. Le damos toda la gloria, la honra a nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén, amén. Hace pocos días estábamos justamente el domingo, cumplíamos 3 años. Bueno, parece que nos ha pasado muy rápido este tiempo. Sí, me parece que fue muy rápido y bueno, el Señor ha sido misericordioso, ¿verdad? En este programa, porque se han debatido muchos temas que si hiciéramos una lista yo creo que sería hasta bueno para hacer un libro, ¿no? Hay muchos temas. Son muchos temas que se han debatido, por ejemplo, ¿por qué te quejas tanto? El beso de Judas, cuidado con la lengua, parte 1, parte 2, conociendo el mundo espiritual, parte 1, parte 2, sobre las mismas aguas, de Marilyn, oye, ven y entra a mi casa. A ver, estoy recordando, el desánimo también fue otro tema que hablamos, el poder del perdón, qué es la felicidad. Wow, hay un león en el camino. Cuidado con el león, ¿no? Hay un león en el camino. Sí, excusas perfectas. Se hablaba, era de las excusas creativas, ¿no? Excusas creativas era ese, ¿no? Del león en el camino. También hablamos del tema de la paz. Wow, cuenta hasta 10. Amén. Bueno, ¿a qué le tienes miedo? Ponte en mis zapatos. A ver, como barro en manos del alfarero, el poder del servicio. No sé si mencionaste de Marilyn también. De Marilyn ya lo mencionamos también. Oye, son unos cuantos temas que hemos hablado. Inseguridad mundial. A ver si super feo, ignorancia, también lo estuvimos hablando. No sé si ustedes se acuerdan también de algunos temas. La serie de las puertas de Jerusalén, Restaurando Puertas, que fueron varios capítulos. También, bueno, respaldados o aprobados, probados y aprobados también. Bueno, hemos hecho mención de un recopilatorio, ¿no? Hemos recopilado algunos de esos, porque son muchos más que no recuerdo. Más. Sí. Solamente mencionar esos temas que han sido de bendición para nosotros y estamos seguros que para la audiencia también han sido de muchísima bendición. Damos gracias al Señor y a todos ustedes por acompañarnos estos 3 años en Renuevo Espiritual, por brindarnos el apoyo, todo el cariño. Sabemos que también contamos con sus oraciones. Así que muchísimas gracias por estar durante este tiempo con nosotros. Deseamos que el Señor les siga ministrando a través de nuestras vidas y entregar lo mejor de lo mejor siempre. Amén, así es. Bien, como les mencionábamos, vamos a hablar acerca del conformismo. Ustedes han visto allí el post, han visto el anuncio de lo que hoy nosotros vamos a hablar. Queremos, por supuesto, que ustedes se integren, formen parte de este tema tan apasionante. Este conformismo es una aceptación, es mediocridad, es... ¿qué? Autocomplacencia, es contentamiento. Es ¿qué es? Contentamiento. Sí. ¿En dónde nos situamos nosotros? ¿Nos ubicamos allí en ese contentamiento o he caído en la mediocridad o sencillamente estoy resignado? Bien, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras allí en el libro de Romanos, en el capítulo 12, allí en el capítulo 12, verso 2, dice las Sagradas Escrituras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Aquí vamos a subrayar la primera parte, la parte inicial del versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. No os conforméis a este siglo. Hermana Keila, para abrir y dar inicio ya a este tema, ¿qué es el conformismo? ¿Qué podríamos decir sobre el conformismo? Este es un término que escuchamos con mucha frecuencia, con mucha regularidad, y escuchamos a personas decir: es conformista, esta persona es un conformista, es una persona que se conforma con todo. Es como una actitud, algunos lo ven como un estilo de vida, es una actitud de una persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia que le rodea, especialmente cuando esa circunstancia es adversa o es injusta, o es una circunstancia que lo limita en su totalidad o parcialmente, ¿no? A ver, hay que tener cuidado con lo que es el conformismo y lo que es la adaptación, porque adaptación es una virtud, puede verse como una virtud, siempre y cuando es un momento, una circunstancia por la cual te tienes que adaptar, pero siempre vas en busca de lo mejor, mientras que el conformismo es que te adaptas a la circunstancia, pero no procuras salir de ella, te acostumbras a ella, a pesar de que la circunstancia te está mermando tus fuerzas, a pesar de que la circunstancia pueda ser injusta, pueda limitarte. El hecho de que eso pueda pasar a cualquiera, nosotros vivimos de hecho circunstancias que nos están limitando, eso es verdad, pero cuidado con el conformismo, porque el conformismo es la actitud que me lleva a ser feliz con la limitación que tengo. Bueno, es una... Estoy parafraseando. Tú has mencionado el término adaptación. ¿Quiere decir entonces que la adaptación se vería como algo positivo? Es algo positivo siempre y cuando no caiga en el conformismo. Exacto, al que tú has hecho alusión. Exactamente, porque, por ejemplo, nosotros como misioneros, por la gracia y la misericordia de Dios, pues el Señor pues nos sacó, nos llevó a otros lugares, y el misionero debe tener esta virtud de la adaptación, ¿no? Entender que es otra circunstancia, es otro terreno. Eso no es conformismo, es simplemente que tiene que adaptarse, tiene que ajustarse a las circunstancias que le rodean. Es otro mundo, es otra tierra, es otra cultura. Ok, son otras circunstancias hasta económicas, familiares, en todos los sentidos. Esa es la adaptación. Pero el conformismo es muy peligroso, porque en el proceso de la adaptación, si nosotros procuramos o no procuramos, ¿verdad? Mejorar en medio de esas circunstancias que nos limitan, no procuramos mejorar, entonces sí creo que estaríamos cayendo en el terreno del conformismo. A ver, yo estoy aquí abierta a que todas las personas que están del otro lado puedan también hablar un poco de lo que es el conformismo. ¿Qué creen ustedes desde sus propias experiencias? También de lo que es el conformismo, porque algunos confunden el conformismo con la adaptación. Entonces esa persona se adapta a todo, esa persona es conformista. Mire, yo admiro a las personas que se adaptan al ambiente donde son llevadas. Yo admiro eso, yo los admiro, de verdad les digo, admiro. Pero cuidado si te adaptas de tal manera que no procuras cada día mejorar. Bien, esto se pone interesante, hermana Keila, porque en la medida que vamos profundizando en el tema del conformismo, podemos entonces descubrir también otros puntos importantes como el de la autoaceptación o autocomplacencia. La autocomplacencia y el terreno de la mediocridad. Sí. Vamos a ir descubriendo otros puntos que son interesantísimos también y que no necesariamente pues estaríamos hablando de conformismo básicamente. Por ejemplo, cuando la persona entra a un estado de aceptación, no quiere decir necesariamente que es un conformista. Exacto, no confundamos la palabra aceptación con conformismo. La aceptación es cuando tú estás consciente de tu realidad, la entiendes, la digieres, tú sabes cuál es tu realidad, ¿no? Y no puedes modificarla. No puedes modificarla. Por ejemplo,
un caso que no me gusta, pero bueno, es uno de los que más hemos visto. Cuando hay la partida de un ser querido, ¿verdad? Está el proceso del shock, después viene el proceso de la negación, después viene el luto y después viene la aceptación. La aceptación no es conformismo, es que es una realidad que no te beneficia, porque ¿a quién le va a beneficiar la partida de un ser querido? Con tanto dolor, dígame si es la partida de un ser querido de una forma tan accidental, ¿no? Entonces, a nadie le va a beneficiar, pero es una realidad que tú no puedes modificar, mientras que si tú estás sumergida en una realidad que sí puedes modificarla a tu favor, sí puedes mejorar y no lo haces, entonces ahí estás entrando en el conformismo. Es decir, que si yo puedo mejorar mi estado y no lo hago porque, bueno, me parece que estoy en el lugar más cómodo, entonces yo sería una persona conformista, porque yo podría cambiarlo. Exacto. Pero me siento en una zona de confort, entre comillas. Me siento bien porque es la zona que yo conozco. Exacto. Es lo que yo domino. Sí. Es el lugar donde me siento mejor, entre comillas. Cuando digo mejor, porque es lo que yo conozco. No he todavía traspasado las fronteras, no he tocado otros territorios y a veces por miedo no quiero salir de este lugar donde me he situado, y aunque las cosas no me están saliendo muy bien y aunque yo podría hacer algo al respecto, no quiero cambiar porque le tengo miedo a lo que yo me vaya a encontrar. Exacto. Le tengo miedo a mi futuro. Wow. Y yo creo que uno de los factores por los cuales no salimos del conformismo es por el miedo. Sí. Yo creo que el miedo porque hay mucho temor. Por ejemplo, para emprender un negocio hay personas que se conforman quizás con un poquitico y no son capaces de emprender un negocio, y hay que tener cuidado también allí, porque hay cosas que son razonables y sabemos que emprender un negocio es arriesgado para todos, ¿no? Pero hay veces que hay que ser arriesgado para salir de un estado tan deplorable como los ha habido, y lo hemos visto en historias de superación de grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad, en todas las áreas, en la área espiritual como en el área económica, por ejemplo, empresarial. Vivieron vidas, pero en miseria total, pero no se conformaron. Como escuché en estos días que el pastor Medina estaba dando en el programa Edificando mi Casa, que en el siglo XIX había un chico, un niño, que veía a su padre siempre como carretillero. Él era carretillero. Y él le dijo a su madre: bueno, mami, yo voy a salir con papi a ayudarlo en lo que yo también voy a hacer. Así como papi es carretillero, yo también voy a ser carretillero. Y la madre le dijo: tú no vas a ser carretillero. Tu padre no es más porque no ha querido ser más, pero tú vas a estudiar. Amén. Y ese niño llegó a estudiar y llegó a ser un hombre muy reconocido en la sociedad estadounidense. Dice que le logró fundar una empresa muy conocida, una transnacional. No dijo el nombre del pastor Medina, pero también dice la historia que él fue un hombre fiel al Señor y que le daba diezmo a Dios de todo lo que él recibía. Ahora, no sé si fue la empresa Colgate, porque la empresa Colgate fue un ejemplo de que ese hombre, el fundador de la empresa Colgate, era cristiano y llegó a dar hasta el 90% de diezmo. Pero este caso de este niño, pues me parece muy hermoso como la madre no era conformista. Muy bien, hermana Keila. Entonces estamos claros en que el conformismo no necesariamente es aceptación. Es más, la aceptación es que tú no puedes cambiar la realidad. ¿Cómo tú puedes devolver a un ser querido? Entonces, en la aceptación nos ubicamos cuando a nuestro alrededor hay cosas que no podemos modificar, que no son parte digamos, de lo natural, sino que yo no puedo, humanamente, yo no puedo intervenir y cambiar las cosas. O que no es el momento todavía, por ejemplo. Un ejemplo, estamos en confinamiento. Yo me rehúso al confinamiento, por ejemplo. Dicen, no, yo me rehúso. Ajá, pero ¿qué vas a hacer? O sea, tu actitud es que tú no quieres vivir confinada, porque tu actitud es vivir en libertad. Es decir, no eres conformista, pero tienes que aceptar una realidad que es temporal, que no puedes transgredir la norma, ¿verdad? ¿Qué crees tú, por ejemplo, en este caso? Sí, me parece que es razonable lo que estás mencionando. Claro. Ahora, no quiere decir con esto que yo soy feliz. Ay, yo soy feliz encerrada. Yo soy feliz que se abra la iglesia una vez a la semana, por ejemplo, porque Oviedo está cerrado perimetralmente y los hermanos no se pueden congregar. Hay varios hermanos, varias familias que no pueden entrar a Oviedo, por ejemplo. Feliz porque a las 8 de la noche todo tiene que estar cerrado y afecta a la iglesia.
no, yo no estoy feliz, o sea, yo no estoy conforme con ello, pero tengo que aceptar el momento que estoy viviendo. Amén. No eres feliz en ese sentido. En ese sentido, en Dios sí. Amén. 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 Amados hermanos, esto pues yo creo que da mucho de qué hablar. Es un tema interesante, es un tema profundo, es un tema donde podemos escudriñar bastante y nos gustaría que ustedes nos comenten, que ustedes nos apoyen. Bueno, lo estás diciendo ya tarde porque lo han comentado ya muchos. Bueno, vamos a leer aquí. Esto está muy bueno. Dice la pastora Xiomara, mi querida madre, un beso, May. Amén. Desde Venezuela nos está escribiendo y ella dice así: creo que el conformismo va de la mano con la pereza. Hay una anécdota de dos perezosos. Uno dijo al otro, hagamos una competencia, y decidieron acostarse debajo de un árbol de uvas y esperar dejar caer los frutos del árbol. Y si pues a los dos le cayeron unas uvas en sus bocas, uno de ellos dijo, bueno, ya me ha caído uvas de mi boca y me las he comido. ¿Tú por qué no te la comes? Y el otro le contestó, no, porque estoy esperando que se disuelva mi boca. Saben que eso que ha dicho la pastora es una gran verdad. Gracias por ese comentario. Está buenísimo. Es que en el conformismo hay una causa por las cuales las personas no quieren salir de ese estado. Ya hemos mencionado algunas de ellas. No quieren salir de ese lugar donde se sienten bien. No quieren introducirse en otros territorios, en otros terrenos donde no saben con qué se enfrentarán. Les da miedo, miedo al que dirán, miedo al fracaso, etcétera. Esa es una razón. La otra razón la ha mencionado la pastora Xiomara, tiene que ver con ese estado de pereza, digamos de apatía. La persona siente una profunda apatía, no tiene interés en modificar su estado, en cambiar las cosas, aún pudiéndolo hacer. Él podría o ella podrían cambiar su situación, su estado para una mejoría. Para mejorar, para estar mucho mejor. Se nos abren las puertas, está la posibilidad abierta, pero no quieres entrar allí. Tienes la fortuna y la bendición de contar con personas que te quieren apoyar, que están haciendo algo para que tú mejores y aún así no quieres mejorar. O tienes por delante un futuro muy prometedor, pero no quieres hacer nada al respecto. Cuentas con salud, tienes una edad muy, digamos, aceptable para comenzar nuevos retos, nuevos desafíos. Y esto es relativo porque hay personas que tienen una edad ya avanzada y sin embargo tienen un espíritu de emprendedor, de lograr, de alcanzar muchas cosas. Lo han hecho, se lo han propuesto y lo han alcanzado. Así que nosotros debemos tener cuidado con nuestro espíritu, si es ese espíritu apático que nos impide, que es un gran obstáculo para alcanzar un progreso, un desarrollo, un mejor bienestar y plenitud en muchas áreas de nuestra vida. Las personas que están conformes, pues aunque algo le produzca dolor, ellos no hacen nada al respecto para cambiarlo. Pudiendo hacerlo. Es decir, si tienen problemas en el matrimonio, no hablan, no se comunican, no tratan de buscar la solución al problema, sino que siguen soportando ese flagelo sobre sus vidas. Y tienen problemas constantemente en esa área, en el área matrimonial o en el área familiar o en otras áreas, pero no buscan la manera de mejorar. Se han conformado, se han adaptado de forma tal que caen en ese estado sí de conformismo, no ahora de aceptación, como hemos distinguido ambos términos, esa aceptación donde usted no podría hacer nada, pero en el conformismo sí puedes hacer algo, sí puedes cambiar. Hay una fábula, una historia de un cazador que fue a visitar a su amigo granjero. Y al llegar a la casa de su amigo, se encontró que el amigo tenía un perro muy grande. Pero a este cazador le llamó la atención la actitud del perro. El perro
estaba ladrando mucho y se quejaba como si algo le doliera. Así que el cazador le dijo a su amigo: mira, el perro tiene un problema, tendrás que llevarlo al veterinario porque se está quejando. Así que el amigo le dijo: no se trata de ningún problema, tranquilo, no tiene nada, ese perro no tiene nada. Y él le responde: pero es que es absurdo, se está quejando y se está quejando de dolor, claro que le pasa algo a ese perro. Así que el granjero le explicó y le dijo: no, yo sé lo que le ocurre al perro. Lo que sucede es que él está allí en ese lugar ubicado y allí siempre se sitúa, hay un clavo que lo molesta constantemente y ese clavo le produce ese dolor. Pero el clavo le molesta lo suficiente para quejarse, pero no le molesta lo suficiente para moverse. Wow. Y así nos ocurre con frecuencia en la vida, que hay muchos clavos que nos están haciendo daño y a veces nos quejamos y a veces lloramos, nos lamentamos, pero no somos capaces de movernos de ese lugar, de ese estado, sino que nos hemos conformado cual perro que estaba allí quejándose, llorando, pero no se movía. Él podía moverse, sin embargo no lo hacía. Allí es cuando hablamos de conformismo, cuando algo te está causando mucho daño, mucho dolor y no te has movido, sigues allí en ese estado, no haces nada para cambiar ese estado, te has conformado. Y hoy nosotros tenemos que reflexionar, autoexaminarnos y decir: ¿cómo soy yo? ¿Cómo me ubico? ¿En qué lugar me sitúo? ¿Estoy en ese campo del conformismo o no estoy allí? Wow. La escritura nos dice en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo le dice a los romanos: no conforméis a este siglo. Siglo involucra mucho. Sí. No conforméis a este siglo. A lo que se está viendo, a lo que se está viviendo. No conforméis a este mundo. A este mundo. No conforméis a este sistema. Así es. No conforméis a esto que les presenta el mundo. Este es un pasaje que nos hace alusión acerca de que el hombre de Dios y la mujer de Dios debe crecer y desarrollarse cada vez más en el Señor. Amén. Salir de las condiciones que el mundo le ofrece para descubrir algo mucho mejor que le ofrece nuestro Dios Todopoderoso, que nos ofrece el Señor a cada uno en particular. El pasaje de Filipenses en el capítulo 3, verso 12 en adelante, es un pasaje que me gusta mucho porque allí el apóstol Pablo hace el énfasis de olvidar aquello que queda atrás y extenderse a lo que está adelante. Proseguir hacia la meta, hacia algo nuevo. Dejar atrás ese pasado que ya no es, digamos, el determinante para alcanzar lo que está adelante. Y esa es la clave para poder dejar el conformismo, y renunciar a tu vida, renunciar a tu estilo, renunciar a cosas que de las cuales estabas acostumbrada, pero que no te estaban haciendo bien, te estaban haciendo daño, ¿verdad? Y el hecho de renunciar, de dejar a un lado, yo creo que esa es la decisión más difícil. Por eso es que muchos no son capaces de renunciar a ello por temor a lo que le viene. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si algo no tenía el apóstol Pablo, era conformismo. Wow, es que era demasiado ambicioso en el buen sentido de la palabra para predicar la palabra de Dios, porque su objetivo era llegar hasta Roma. No, y más allá de Roma, porque él quiso llegar hasta España. No sabemos si llegó, no lo vemos en la Biblia, pero se cree que sí llegó hasta los confines del Imperio Romano. Y fíjate lo que él dice en el verso 14: prosigo a la meta, wow, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
prosigo a la meta. Él sabía cuál era su meta. Su meta no era terrenal, su meta era llegar a las moradas eternas, encontrarse con su Señor y Salvador, verlo cara a cara, estar con Él. Él sabía perfectamente que su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, no se centraba en lo terrenal, sino en lo celestial. Cada uno de nosotros debe tener ese deseo de aprender, de conocer y de desarrollarse más en los santos caminos del Evangelio. Cada día, lastimosamente, hay personas que se sienten bien como están, creen que ya es suficiente, y cuando nosotros traspolamos esto a lo espiritual, cuando lo trasladamos al ambiente espiritual, no podemos decir, es que ya me siento bien con lo que he alcanzado, con lo que he aprendido. En el ámbito espiritual, cada uno de nosotros debe procurar a más. ¿Y por qué digo esto? Porque ciertamente en el ámbito material, cuando lo circunscribimos a lo físico, a lo material, sí hay una autocomplacencia, hermana Keila, en muchas cosas que nosotros hayamos alcanzado. Y esto quiero dejarlo bien en claro, porque sí hay una parte que es válida, permitida, cuando uno se siente contento, cuando uno se siente, digamos, complacido con lo que ha alcanzado. Y eso no quiere decir que sea un conformismo, porque sí podemos sentirnos alegres, gozosos, porque cuando hablamos de no ser conformistas, no estamos hablando de ser ingratos, no estamos hablando de ingratitud, no, porque hay personas que confunden esto y piensan que entonces somos ingratos y no somos conformes con lo que el Señor nos ha dado. ¿Habrás escuchado tú alguna vez eso? Personas que nos digan o digan, bueno, pero es que uno tiene que conformarse, no seas ingrato. Sí, pero no es eso. Una cosa es que yo pueda agradecer todo lo que he recibido y otra cosa es que yo rehúso a seguir viviendo esta vida. O sea, yo agradezco y esa vida me ayudó para que yo avanzara en otra etapa, porque siempre va a existir. Y lo que dijo la hermana Ingrid, me gustó mucho lo que dijo la hermana Ingrid, lo voy a leer. Y se tiene que ver con esto. Hay etapas de nuestras vidas donde tenemos que vivir esa adversidad y tenemos que conformarnos, como decir, no conformarnos, sino aceptar ese momento y agradecer a las personas y agradecer también esa prueba, amén. Pero no quiere decir con eso que yo, por estar agradecida, tengo que pasar el resto de mi vida, ¿verdad?, viviendo en eso, no, porque Dios tiene una etapa, Dios tiene otra etapa y así el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo y de gloria y de victoria en victoria, ¿no? Y la hermana Ingrid dijo, hay situaciones que la tenemos que soportar porque no podemos hacer nada, porque a veces son pruebas, pero cuando podemos hacer algo por cambiar la situación y no lo hacemos, nos convertimos en necios perezosos y esto es pecado, dice la hermana Ingrid. Amén, y muchísimas gracias, hermana Ingrid, por ese gran aporte. Yo considero que cuando se abren las puertas hay que entrar por ellas. Cuando se nos presenta alguna oportunidad hay que aprovecharla y depender absolutamente de Dios, confiar en Él, en que el Señor nos ayudará en esa nueva etapa para seguir creciendo y desarrollándonos en todos los sentidos. Ahora bien, cuando hablé de la autocomplacencia o del contentamiento, quiero referirme a aquellas cosas en las que yo sí me siento cómodo y pues no tengo por qué cambiarlas. Un ejemplo de ello es, si tengo este ordenador y ese ordenador me es útil, es provechoso, está bien, ese ordenador está bien, es actual, no necesita nada más, hago mi trabajo y lo hago muy bien. Entonces, yo puedo seguir con ese ordenador, no tengo problema de seguir con ese ordenador porque me es funcional, es útil, me es muy útil todavía. Cuando el ordenador deje de ser útil porque ya se ha vuelto obsoleto, porque ya tiene problemas, porque ya no procesa las cosas de manera normal, sino que ya está dando muchos problemas, entonces ya yo creo que sí hay que cambiarlo. ¿Por qué menciono esto? Porque vivimos también en un mundo muy acelerado, en un mundo donde no podemos caer tampoco en ese terreno. Sí, hay que tener cuidado. De lo, digamos, hasta obsceno,
de querer cambiar las cosas, las compro hoy y mañana las quiero cambiar. Ya es como, allí sí yo considero que la persona ha caído en una insatisfacción. Sí, una insatisfacción constante, enfermiza. Una insatisfacción enfermiza en una competencia y que va a causar y en una ambición dañina. Sí, algo insano que va a causar problemas en la persona. Sin duda los va a causar. ¿Por qué mencionamos también este punto en este tema apasionante? Porque sí está la otra cara de la moneda de aquellas personas que quieren alcanzar muchísimas cosas a la vez. Muchísimas cosas. Y toman decisiones apresuradas. Y toman una decisión aquí, otra decisión allá. Y quieren abarcar mucho. Pero al final aprietan poco. Son esas personas que le tienen miedo al conformismo, pero también toman malas decisiones porque quieren, como dice un dicho, quieren asar 2 conejos a la vez. Y al asar 2 conejos a la vez se te pueden quemar los 2. Sí, porque algunos argumentan, es que yo no soy conformista y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer... Sí, pero todo en su sano juicio. Exacto. Todo en su debido momento. Exacto. Todo tiene que tener un orden. Si no tienes por qué cambiar tal cosa, entonces pues yo creo que deberías continuar con eso. Por supuesto, esto es decisión de cada quien. Nosotros presentamos lo que estos términos nos indican, que es la mediocridad, que es la autoaceptación o la autocomplacencia, la aceptación, porque bueno, consideramos que es importante, es interesante presentárselos, porque hay una diferencia, claro que la hay, y no queremos ser de esos conformistas, pero tampoco queremos caer en el estado de la ingratitud. No, así es, no queremos caer en ese terreno. Cuando yo digo que quiero mejorar, cuando yo digo que las cosas hay que hacerlas mejor y puedo hacerlas mejor, pero yo no quiero hacerlas mejor por pereza, porque sencillamente no quiero poner esa cuota extra, porque no me quiero esforzar, porque no quiero pagar el precio, porque no quiero, porque me da miedo el que dirán, me dan miedo las personas, eso me da pánico. Entonces pues me estoy convirtiendo en un conformista y me dejo someter por el temor, por el miedo. No me extiendo hacia adelante, no estoy progresando, no me estoy desarrollando, y siempre deberíamos hacer un autoanálisis, sobre todo en el ámbito espiritual. Amén. Yo quiero matizar más lo espiritual que lo material. Así es. Aunque lo material también es importante, lo académico, lo profesional. Sí, muy importante. Todo eso es importante, mis queridos hermanos. Y yo creo que cuando nosotros nos conformamos espiritualmente, también eso va a desencadenar en nosotros una plenitud en todas las áreas de nuestras vidas, porque Dios bendice, Dios prospera en todo, cuando tú primeramente no eres mezquino con Dios, es decir, cuando tú siempre quieres aspirar más. Cuando no nos conformamos en lo espiritual. Exactamente, cuando no nos conformamos en lo espiritual. Lo podemos ver a través de la historia. Como los protestantes, aquellos que se levantaron contra la Iglesia Católica porque estuvieron en contra de los dogmas, del atropello, del abuso de autoridad, de la idolatría. Amén. Y se fueron a la palabra, estudiaron la palabra y vieron que allí había muchos errores doctrinales. Amén. Y se dieron avivamientos dentro del protestantismo. Pero entonces el protestantismo, ¿verdad? Con el conocimiento de la palabra salieron de esa oscuridad, de esa ceguera espiritual que los tenían a ellos envueltos. Y salieron de la pobreza, salieron de la miseria, porque ellos comenzaron a emprender negocios, comenzaron a estudiar, promovieron el estudio, la preparación en sus hijos, y eso pasó de generación en generación. Además de ellos salieron, fueron a Estados Unidos, ¿verdad? Muchos de ellos por persecuciones que se estaban dando también en Inglaterra, y ellos se fueron a Estados Unidos y comenzaron a invertir, a abrir negocios, a ser fieles al Señor en el diezmo, entendiendo que Dios merece el primer lugar. Entonces yo creo, hermanos, si nosotros salimos del conformismo espiritual, comenzamos a aspirar cosas grandes en el Señor, también de esa misma manera se nos van a caer las escamas de nuestros ojos y vamos también a prosperar en lo profesional, vamos a prosperar en lo económico, porque la prosperidad viene de Dios, y la prosperidad, la primera es la espiritual, después viene la prosperidad familiar, después viene la prosperidad
profesional y también la prosperidad económica, porque muchos encasillan que la prosperidad es la económica. No, la prosperidad es que todo lo que tú hagas te salga bien, todo, y primero lo que el Señor quiere es que prosperemos en lo espiritual. Así que si nosotros aspiramos cosas grandes, Dios nos va a bendecir, Dios va a honrar eso, el varón de buenos deseos. Debemos hacer un análisis de nuestra vida. Debemos considerar en qué áreas yo no puedo hacer absolutamente nada. En qué áreas yo no puedo interferir, no puedo modificar tales cosas en mi vida. No las puedo cambiar. Hay algunas que yo no voy a poder cambiar. Bueno, en esas no me voy a detener tanto, no me voy a preocupar, no voy a descargar todas mis energías, toda mi fuerza en esos asuntos que yo no puedo cambiar. Así es. Pero sí debo concentrarme en aquellas cosas de mi vida que sí puedo modificar. Básicamente en lo espiritual, pero también en las otras áreas, como ya lo hemos dicho. En lo espiritual, ¿qué cosas yo podría mejorar? Bueno, yo puedo mejorar en mi vida devocional con Dios, puedo crecer en el estudio de la Escritura, puedo mejorar, puedo ser mejor todavía de lo que hasta ahora soy. Allí yo sí puedo intervenir, sí puedo cambiar. El asunto está de mi parte, si decido o no hacerlo. Puedo cambiar, puedo mejorar, puedo incrementar mi tiempo de oración, mi tiempo de búsqueda en el Señor, mis conocimientos en la Escritura. Puedo mejorar en el hogar, puedo mejorar en mi trabajo, puedo mejorar en mis estudios, en lo académico. Eso sí lo puedo mejorar. Allí sí puedo intervenir y decir, sí, yo creo que esto sí lo puedo mejorar. Y algunos dirán, bueno, yo tengo ya una edad avanzada y yo creo que ya no puedo. No, yo creo que sí se puede. Cuando está el deseo, cuando está el anhelo profundo, se puede hacer. Amén, y mucho más ahora que nos convertimos en autodidactas, porque ahora hay muchas formas de cultivarse, de crecer, de desarrollarse. Hay muchísimas maneras para hacerlo. Así que creo que no hay excusa para decir, esto yo no lo puedo mejorar. Ya dijimos, hay áreas que no vas a poder cambiar, yo no voy a poder cambiar y en esas no voy a perder mi tiempo, no voy a estar concentrándome mucho en eso. Pero en las que sí, pues vamos a hacer algo al respecto para crecer, para desarrollarnos, para ser mejores todavía, mucho mejores de lo que hasta ahora hemos conocido. Pues nosotros que estamos procurando, yo busco con todo mi corazón la manera de crecer y de hacer las cosas mejor. Sabemos que estamos en un proceso, en un aprendizaje, porque somos estudiantes. Yo considero que la mejor filosofía que cada quien pueda tener y albergar en el resto de sus días es pensar en que somos estudiantes. Así es. Que estamos aprendiendo constantemente en la vida. Y pues así considero que es mi vida, de un aprendizaje, de alguien que estudia todo el tiempo y que va a entender que, bueno, hay que no cosas lo sabe todo, que no lo sabemos todo, que hay cosas que hay que ir mejorando, que hay que ir refinando. Pero mientras estemos refinando, mientras estemos mejorando, estamos saliendo de esa zona de confort. Así es. Y bueno, a medida que van pasando los años, a mí me ha pasado que ya tengo como mucha curiosidad por querer estudiar. Y yo sé que, bueno, yo digo, Señor, algún día me vas a poder dar esa oportunidad. Áreas que a mí nunca me llamaron la atención, nunca. Y como decías, porque es que debemos tener mentalidad de alumno, ¿verdad? De que todos los días debemos aprender algo nuevo y tener el deseo de aprender algo nuevo, amén, y no conformarnos con lo que ya hemos aprendido, porque si nos conformamos con lo que hemos aprendido, pues tendremos una mente muy escasa y tendremos también conocimientos escasos, porque eso al final, hermano, todo conocimiento es escaso. Para lo que es la inmensidad del mundo espiritual, para lo que es la inmensidad de la palabra de Dios, y para lo que es también la inmensidad, no tan grande como lo que es Dios, pero lo que es el conocimiento, la sabiduría humana, en todo lo que concierne, en todas las áreas de conocimiento, lo que sabemos es poco.
Amén. Démosle gracias al Señor por el privilegio que tenemos de conocer la palabra de Dios, que es el misterio más grande, que muchos doctos, muchos preparados, muchos científicos no tienen ese conocimiento. Nosotros sí lo tenemos, gracias a Dios por eso. Pero no quiere decir que tenemos el conocimiento pleno. Yo no me lo sé todo. ¿Cuántas veces debatimos y cuántas veces surge la duda? Y yo, pero ¿qué pasó aquí con este versículo? Pero que yo no, pero ya va. O sea, es que tenemos que instruirnos, tenemos que investigar. Tenemos que meditar en la palabra porque la palabra de Dios es infinita. Y como es infinita, todo lo que podamos estudiar es poco. Así que jamás podemos conformarnos con la palabra de Dios. Jamás, jamás. Amén. Quiero leer, ¿o quieres decir algo? Sí, pero bueno, me gustaría escuchar. Me gustaría leer lo que dicen nuestros hermanos y luego continuamos. Quiero actualizar un poco porque hay varios hermanos que están escribiendo y no estoy leyendo sus comentarios. Dice la hermana Joana Castro desde Coruña. Amén. Creo que la adaptación es una virtud importante para aprender en determinadas ocasiones, pero acompañada con visión para avanzar y crecer en todos los aspectos. Excelente, hermana Joana, excelente. Gracias. O sea, adaptación es necesario, pero con visión. Amén. La hermana Zenaida Romero dice: el conformismo es la puerta que cierra la inmensidad de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Vamos a buscar. Muchas gracias. También dice, voy a buscar aquí, dice la hermana Ingrid: en la vida, para lograr algo tenemos que arriesgarnos, porque creo que siempre podemos dar mucho más de lo que pensamos. La hermana Zenaida Romero dice: cuando el conformismo se asocia a la apatía es negativo y es incongruente con la nueva naturaleza del creyente. Así es. Amén. Vamos a buscar aquí otras personas más. Amén. Dice la hermana Catherine Aves: amén, tenemos que aceptar esta situación y que Dios nos ayude. Amén. Cuando estábamos hablando del tema de la situación, de la aceptación. El hermano Carlos Solaeche dice: creo que la falta de motivación también puede ser un factor que haga que el ser humano sea conformista. Amén. La hermana Marta Liliana Restrepo dice: debemos salir de la zona de confort y pasar a la zona de riesgo, una fe atrevida, llamar las cosas que no son como si fuesen. La fe no es ciega y recordemos que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. En la zona de confort hay estancamiento, hay conformismo, y recordemos que todo lo que se estanca se pudre, se daña. Debemos es avanzar, crecer un día a la vez. Amén y amén. Gloria al Señor. Excelente. Gracias. Excelente. Bueno, he quedado excelente, entusiasmado con todos esos comentarios que nos han dado. Realmente son de gran bendición para nosotros. Amén. Quería comentarles que la Escritura nos invita a extendernos siempre, en desarrollarnos, en crecer. La Escritura nos refleja, nos anuncia, nos predica todo el tiempo del crecimiento que debemos tener como hombres de Dios. Amén. En el caso de las mujeres, como mujeres de Dios. Así que el Señor siempre, a través de las Sagradas Escrituras, nos está animando a crecer, a desarrollarnos, a crecer en sabiduría, así como crecía el Señor Jesucristo. Crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría, en conocimiento. El profeta Samuel, de la misma manera, crecía en estatura, pero crecía también en conocimiento, en sabiduría, en gracia. Esto es fundamental. Nosotros debemos procurar ese crecimiento constante. Amén. No podemos quedarnos tranquilos en ese estado de mediocridad, porque cuando hablamos de mediocridad estamos hablando de un término medio. Y también hablamos de estancamiento, porque como decía la hermana, ¿no? El conformismo es estancamiento, mientras que el crecimiento es todo lo contrario, es el antónimo al estancamiento. ¿Cuál es el antónimo de esto, de todo lo que estamos hablando del conformismo? Es que debemos crecer todos los días, crecer y crecer. La persona cuando no crece, está allí en ese terreno de mediocridad, ¿no? O tibio, ¿no? También, como dice la palabra, ¿no? Sí. Es tibio. Es una mediocridad. La persona cuando no quiere hacer algo y mejorar, está en un término medio. La persona que es excelente se excede en todo. Es decir, da más. Como dice la hermana Ingrid, dar más de lo que podemos dar muchas veces. La persona que da más, hermana Ingrid, de lo que puede dar, es aquella persona que se convierte en excelente. Así es. El excelente siempre da más. Él podría no dar tanto, pero como es excelente, lo entrega todo, lo da todo, mejora cada día más, prosigue,
se adelanta, se esfuerza, hace todo lo posible por emprender, por hacer algo diferente, por conocer más de Dios, por conocer más de los tesoros en el océano del Espíritu. Quiere conocer más, no se queda tranquilo. Esos hombres han marcado la diferencia, han hecho la diferencia. Aquellos que han dicho, no, yo quiero algo más, yo quiero aprender algo más. Ciertamente hay cosas que no voy a cambiar, esas cosas que solamente quedan bajo el cuidado y la protección y la mano de Dios, pues se las dejo a Dios. Pero aquellas cosas que yo puedo cambiar, pues las voy a cambiar, las voy a mejorar, voy a hacer que las cosas sean mucho mejor para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Allí deberíamos situarnos. Fíjate que la parábola de los talentos es una parábola que nos llama a nosotros a reflexión con respecto a este tema. Porque el Señor dice que se fue y le entregó a sus siervos, le entregó 5 talentos. A uno le entregó 5, al otro le entregó 2 y al otro le entregó 1 talento. El que contaba con 5 talentos los multiplicó. El que tenía 2 talentos también los multiplicó. Pero el que tenía 1 talento se conformó con ese único talento. Se conformó, lo escondió y luego salió con argumentos y le dijo al Señor, bueno, yo sabía que tú eras muy duro, yo sabía que tú eras muy severo y entonces, bueno, yo escondí este talento, aquí está lo tuyo. Pero no vino un elogio para ese hombre, vino una sentencia. ¿Cómo es posible que no hayas multiplicado esto que yo te di? Lo hubieras dado al banquero y hubieras hecho uso de los intereses de ese talento y así hubieras multiplicado, hubieras hecho algo. A los otros se les elogió lo que habían hecho con los 5 talentos, con los 2 talentos. Oye, hubo un elogio. Bien, has hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así fue también con el de los 2 talentos. Pero con el que tenía 1 talento, no hubo ese elogio. No hubo eso. Al contrario, debías haberlo multiplicado, debiste haber hecho algo. Pues así nos pasa muchas veces, que nos conformamos con lo que el Señor nos entregó, con lo que Dios puso en tus manos, con lo que Él te dio. Y dices, no, yo mejor no hago nada, lo escondo. Mientras hay otros que están trabajando, que están haciendo algo, que sí están desarrollándose en muchas áreas. Pues nosotros, amados hermanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y pensar que vamos a adquirir las cosas de forma milagrosa, es decir, que de pronto nos llegarán esos cambios radicales en nuestras vidas. No, debemos hacer algo al respecto, debemos hacerlo. Aleluya, amén. Tremendo el tema del conformismo, porque lo podemos ver en la Biblia, hay muchos ejemplos. El conformismo se convierte como una enfermedad que nunca te va a dejar crecer. Es como cuando una persona no puede crecer, no puede ser una persona activa, no tiene un crecimiento normal, porque hay alguna enfermedad que lo está quejando y que le está impidiendo el crecimiento de su cuerpo. Así es el conformismo. Y el peor enemigo de nuestras vidas somos nosotros mismos. Exacto. Porque el problema del conformismo es que no le podemos echar la culpa al diablo, ni tampoco al mundo. Ni tampoco le podemos echar la culpa a la adversidad. La culpa la tenemos nosotros, que no queremos avanzar. Somos nosotros los que nos maniatamos, somos nosotros los que nos envolvemos, somos nosotros los que nos cerramos, ¿verdad? Y cerramos también y nos encerramos en cuerda, nos amarramos nosotros mismos. Y decimos, no podemos, aquí me quedo, aquí estoy, me conformo con lo que tengo, estoy feliz con lo que tengo. Pero es que, hermanos, el tema del contentamiento, hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que contentarnos con lo que el Señor nos ha dado, con lo poco, con lo mucho. Siempre, pero siempre anhelando cada día mejorar. Es que el término del deseo, del anhelo es importante, amén, porque el que es conformista nunca anhela más, pero el que está viviendo la misma situación que el conformista, pero su mente sueña con volar grande, esa persona tarde o temprano va a poder despegar, porque es tanto la fe, claro, es tanto el anhelo y es tanta la insistencia que aunque no le abran las puertas, él tocará las puertas para que se le abran, amén. Es muy importante eso, porque nosotros nos contentamos en lo que Dios, con lo que Dios nos ha dado. Amén. Nos alegramos.
Yo celebro todas esas bendiciones que el Señor nos haya entregado en algún momento determinado. Sí, son bendiciones que el Señor me está entregando. Amén. Pero no para que yo me quede allí, sino para que yo vaya creciendo y desarrollándome cada día más. Me gozo con esa victoria, me gozo con ese triunfo, pero eso no quiere decir que mi estatus pues se centrará siempre en ese momento. Yo puedo modificarlo siempre acorde a la voluntad de Dios, a los parámetros divinos, y soñar con algo mucho mejor. Cuando el pueblo se encontraba en Mara y las aguas se endulzaron, la escritura dice que el pueblo disfrutó de un oasis ahora de agua dulce, pero realmente ese no era el destino. Dios los quería llevar a otro lugar mejor. Amén. Imagínate que el pueblo hubiera dicho, nos conformamos solo con este oasis. Se hubieran perdido el hin, hubieran perdido la bendición, amén. Hubieran perdido esas 70 palmeras, esas 12 fuentes de agua. Y se hubieran perdido también la tierra prometida. Se hubieran perdido la tierra prometida. El Señor no los estaba conduciendo únicamente allí. El Señor los sostuvo en el desierto, les proveyó de pan, les proveyó de calor, les proveyó de protección. Pero ese no era el destino. El Señor tenía algo mucho mejor para ellos. Amén, amén. Algo reservado para ellos. Amén. Depende de nosotros si nos quedamos aquí o queremos algo mayor. Amén. Mira, algo que me llama la atención del gran Moisés es que Moisés en el capítulo 24 de Éxodo estuvo en la nube de la gloria de Jehová, disfrutando de las bendiciones de Dios, teniendo una conversación muy íntima, amén, con Dios, descubriendo cosas que ningún hombre había descubierto en Dios. Nunca alguien había tenido tanta cercanía como la tuvo Moisés con Dios. Pero en el capítulo 33 del mismo libro encontramos a Moisés diciéndole a Dios, muéstrame tu gloria. Quería más. Él quería más y más de la gloria del Señor. Anhelaba muchísimo más de la gloria de Dios. Vemos a un hombre que no se conformó. Lo que experimenté ayer quedó ayer, pero hoy yo quiero algo más. Aleluya. Yo quiero algo mucho mayor, Señor. Yo quiero una experiencia sublime, algo más extraordinaria. Tú tienes algo, tú eres una fuente inagotable. Recordemos que Dios es inagotable en su bendición. Gloria Dios a Dios tiene mucho, Dios no está limitado. Dios no está limitado para bendecirnos. Nosotros nos limitamos. Nosotros somos los que decimos, no, yo creo que ya no va a poder verse un acontecimiento mayor a este. Yo creo que ya la bendición, ya esa era toda mi bendición. No, Dios no está limitado ni sujeto a los tiempos. Dios no está sujeto a lo que ocurre actualmente en el 2021. Dios es soberano. Dios se glorifica. Depende de usted y de mí. Si yo digo, me voy a conformar con esta realidad y aquí yo creo que no podré salir nunca, yo creo que no vendrá algo mejor para mi vida. No, en Dios podemos descubrir grandes tesoros, grandes maravillas, grandes prodigios, grandes cosas. Y no conformarnos a este siglo. Aleluya. No me conformo a este siglo. No me conformo a lo que el mundo me ofrece. A eso no me conformo. Amén. No me conformo a los placeres banales. Gloria a Dios. No me conformo a lo que el mundo me está entregando. De ninguna manera. Yo quiero es lo que me ofrece mi Señor, amén, mi Salvador. Amén, amén. No me conformo con lo terrenal, aspiro a lo celestial. Gloria a Dios. Y es que esa es la mentalidad del cristiano. Por eso que, como decía la hermana Zenaida, conformismo y cristianismo son enemigos. Exacto. Porque el cristiano siempre va a aspirar lo sobrenatural, lo especial, el misterio, lo que el hombre no lo puede entender, el hombre natural. Y quería comentar algo. El caso de Marilyn me parece es tremendo. Y yo creo que el problema del conformista es que convierte su adversidad, convierte su proceso en el fin. Convierte su momento en la meta. Y no es la meta. O sea, no conviertas tu desierto como si fuera la meta. No, la meta es la tierra prometida. Amén. El conformista es aquel que dice, ay, no, esto es lo que Dios quiere para mí, me voy a quedar en el desierto. No, ya va, el desierto es el proceso, el desierto es el momento, el desierto es la adversidad por la cual tienes que pasar, pero ese no va a ser
esa no va a ser tu meta, ese no va a ser tu fin. El conformista siempre va a convertir la adversidad, el problema, en el fin de su vida. Y que ese es su fin, esa es su meta y ahí es donde se va a quedar. No es así, hermanos, no es así. Aspiremos, miremos más allá, donde pueden ver nuestros ojos físicos. Ellos no podían ver en la tierra prometida, pero ahí estaba la tierra prometida también. Y les esperaba una gran tierra prometida. Ellos no se quedaron en el desierto. El proceso de Dios fue largo para ellos porque eran muy desobedientes, eran del corazón de dura cerviz. Pero Dios jamás fue conformista con su pueblo. Dios jamás fue mezquino con su pueblo. Dios siempre quiso lo mejor para su pueblo. Siempre, siempre. Y si Dios siempre ha querido lo mejor para tu vida, ¿por qué no aspiras tú? ¿Por qué siempre te conformas con lo poco? ¿Por qué te conformas con la migaja? ¿O por qué conviertes tu problema, tu adversidad o tu momento, lo conviertes en el fin? No es tu fin. Amén. Mira que este pasaje, en el capítulo 12, el pasaje que tomamos como base, y ya vamos a tener que ir culminando por razones de tiempo, lamentablemente. Yo creo que ese tema podríamos seguir extendiendo. Porque es un tema muy apasionante, pero el capítulo 12 de Romanos, en el verso 2, ese pasaje tiene, a la luz de lo que nosotros venimos hablando, hay algo que me llama la atención. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén, amén. Sí, del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Tenemos que renovarlo todos los días. Hay ganas de renovación, crecimiento, cosa nueva todos los días. Pero algo me llama la atención, hermana Keila, y es que dice, no os conforméis a este siglo. Dijimos que el siglo hace alusión al sistema que impera, que rige en el mundo, lo que gobierna el mundo, las filosofías que hoy por hoy están en la palestra y que se presentan como el gran andamiaje para la sociedad, y toda esta serie de leyes que se están creando y que están como guiando a las sociedades. Y el apóstol dice aquí, no conforméis a este siglo. Nosotros no debemos conformarnos a lo que nos presenta este mundo y darle crédito o aceptar eso como valedero, como la verdad, sí, como la solución. Sí, es que el conformista nunca pone en tela de juicio lo que se le está diciendo, lo acepta y punto. El conformista lo acepta. Y punto. Exactamente. Acepto allí ciegamente, no pongo en tela de juicio, no lo miro, no lo analizo, sino que obedezco. Cuidado. Allí cuidado es donde con quiero eso. llegar, porque hay una cara del conformismo, que es esa. Cuando yo acepto todo, porque la mayoría me está diciendo que es así. Ese es el problema, la presión de grupo. La presión social, la presión cultural y la presión social inciden en las personas, y eso está afectando muchísimo al cristianismo, a los cristianos, a los ministros, a los hombres de Dios. Y parece que pierden su identidad, su criterio, su personalidad. Así es. Su razonamiento parece nublado por la presión social. De hecho, hay un experimento que se realizó por un hombre llamado Solomon. Solomon hizo un experimento donde colocó a varias personas infiltradas, eran parte de su grupo, las colocó en una fila, les presentó solo a una persona que no era la infiltrada, les presentó una hoja con trazos, con varias líneas, donde era evidente que había una línea que era más larga que el resto. Sin embargo, el experimento consistía en que el grupo de infiltrados empezaran al principio a dar respuestas aceptables, favorables, las correctas, pero que poco a poco fueran cambiando por dar respuestas incorrectas. Y así lo fueron haciendo. Empezaron a dar respuestas incorrectas, y cuando esta persona, el único que estaba allí para ser evaluado, veía la presión del resto, porque todos decían y daban una respuesta errónea, él, por temor al ridículo, al quedar mal ante los demás, entonces daba una respuesta aunque él sabía que no era la correcta. Respondía como ellos. Se hizo esa evaluación, ese experimento, y se comprobó que sí había una incidencia muy alta
por la presión de grupo, por la presión social. Y eso ocurre en la universidad, eso ocurre en el trabajo, eso ocurre en distintos ámbitos. Nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Amén, gloria a Dios. No podemos conformarnos a lo que nos está diciendo la sociedad y quiere imponerlo como una verdad. O lo han impuesto. Sí. Y entonces muchas veces por el temor al ridículo, por el temor a qué dirán, al qué dirán, y el no meternos en terrenos escabrosos, pues nos quedamos siempre de este ladito, de la zona esa de confort, donde no me comprometo, donde no digo nada. Entonces yo me conformo con todo eso. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gloria a Dios, aleluya. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, dice, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de nuestro Dios Todopoderoso. La única forma de comprobar cuál sea esa buena voluntad agradable y perfecta, y yo crecer como hombre de Dios, desarrollarme en los caminos del Señor, es que yo no me conforme. Si yo me conformo con lo que está presentando este siglo, con lo que me ofrece el mundo, con lo que me está dando el mundo, nunca voy a crecer. Si yo me conformo con los placeres del mundo y no quiero conocer algo sobrenatural, no quiero conocer algo que es mucho mayor, hay algo que es mayor. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero no podemos ser conformistas. El conformista jamás podrá conocer esas cosas grandes y ocultas. Jamás. El caso que dijo la hermana ahorita, Catherine, desde Perú, puso el ejemplo de Daniel. Daniel no se conformó con el sistema. Le estaban ofreciendo una buena comida. Así es. Pero él dijo, no voy a comer esa comida que ha sido ofrecida a los ídolos. Él no se conformó con el sistema. No quiere decir que lo que estaba a su alrededor era miseria, no, porque resulta que el hecho de decir no me conformo no es decir me conformo con la miseria, no, o con lo poco. Lo que estamos diciendo es que no me conformo con este sistema, no me conformo con lo que me quieren imponer. No necesariamente lo llevemos a la parte económica o a las falencias, a las limitantes profesionales o intelectuales, no, es en todas las áreas, y en esta es la parte espiritual. No me voy a conformar con normas que van en contra de mis principios cristianos, y él se opuso, y él se puso firme y le dijo, yo no voy a comer de esta comida. Y el Señor honró porque él fue un hombre que se arriesgó, un hombre decidido, y juntamente con él los 3 amigos. Amén. Excelente el comentario de nuestra hermana Catherine. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ha sido un tiempo de muchísima bendición para nosotros, verdaderamente de gran bendición para nosotros. Así es, todavía sigue escribiendo muchos hermanos, amigos, una bendición verlos conectados, amén. Ahora mismo creo que perdí el chat de aquí desde la computadora, porque hay momentos que se me va un poco el chat, no sé, porque parece que hemos tenido algunos problemas, algunos pequeñitos fallos en el internet, pero bueno, sigo viendo aquí en sintonía a la hermana Miley desde Perú, qué bendición verla, amén, gloria al Señor. Estoy buscando aquí quién más está en sintonía, vi a la hermana Vilma, Raúl Estrada Chávez también está en sintonía, la hermana Yese Solano desde Costa Rica está en sintonía, amén. 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 Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, el tiempo nos obliga a llegar al término de este programa. La invitación es a que ustedes nos acompañen para el próximo miércoles en Renuevo Espiritual. Mañana continuaremos con nuestro estudio de Filipenses. No se lo pierdan. Mañana estaremos a las 7:30 hora de España con el estudio de Filipenses, en el culto de doctrina. El sábado, Dios mediante, les invitamos a estar con nosotros el sábado. Aprovecho el momento para extender la invitación a todos ustedes, queridos hermanos y amigos, a no perderse el programa de Necesitamos Hablar. Vamos a tener un tema interesantísimo, no se lo pierdan. Vamos a compartir con un gran hombre de Dios. Así que
No se lo pierdan. Así es. Están todos cordialmente invitados. Es la segunda temporada de Necesitamos Hablar. Amén, amén. Así que amén. todos están cordialmente invitados. Así que bueno, todos los hermanos, les recordamos, Necesitamos Hablar el sábado a las 8 de la noche, hora de España, con Fraternidad de la Zona número 5 a las 5 de la tarde también este sábado. Es decir, que este sábado va a ser bastante intenso, pero todo para la honra y gloria del Señor. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga en gran manera, queridos hermanos.